Bien, sí vemos la presentación. Sí, estamos mirando. Sí, doctor. Ya, muy bien, perfecto. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. En la vez anterior nos habíamos quedado en el esquema basal-bolo en dosis múltiple y habíamos hecho un ejemplo breve de cómo realizar el cálculo de un esquema de insulina basal bolo a dosis múltiple. Habíamos dicho que este esquema de insulina basal bolo a dosis múltiple se llama así porque utiliza 1 a 2 dosis de insulina basal más 2 o más necesidades o requerimientos de insulina cristalina o insulina rápida. A diferencia del esquema basal bolo a dosis simple que solamente utiliza una sola dosis de insulina rápida o cristalina. Perfecto. Bien, existe también, aparte de la metodología que les indiqué, que les enseñé, para calcular un esquema basal bolo a dosis múltiple, existe también otra manera de preparar, por llamarlo así, este esquema, que es, digamos, más complejo que el que les indiqué la vez anterior. En la vez anterior les había dicho que si nosotros partimos, ¿sí?, de justamente la DTDI, ¿sí?, de una DTDI tentativa, esa DTDI, el 75% les había dicho, sirve, o de esa DTDI, es la cantidad de insulina que recibirá el paciente en la mañana. Y el 25% es la cantidad de insulina que va a recibir el paciente en la noche. De esos porcentajes que calculemos, nuevamente volvemos a hacer el 75% de lo que necesita en la mañana para saber cuánto de NPH y el 25% para saber cuánto de rápida. Y asimismo, en lo que le correspondía en la noche, hacemos el 75% para saber cuánto de NPH y el 25% para saber cuánto de rápida. ¿Sí? Entonces, o dicho de otra manera, son las 2/3 partes, ¿no? 2/3 partes de lo que corresponderá a la cantidad de NPH y en la tercera parte de rápida. ¿Sí? Entonces, y de igual manera en la noche, las 2/3 partes corresponderá a NPH y la tercera parte a la cantidad de rápida. ¿Sí? ¿Alguna duda referente a este esquema que aprendimos la vez anterior? ¿Hay alguna duda? Cuénteme. ¿Existe alguna duda? No. ¿Existe alguna duda? ¿No? Perfecto. ¿Cuál es la otra metodología? ¿Cuál es la otra metodología que ustedes tienen que aprender? Una vez que hemos calculado la tentativa de TDI, o sea, la dosis total diaria de insulina tentativa, ¿sí? Supongamos, tengo un paciente diabético tipo 2, ¿sí? Que tiene 50 años, que acude por un cuadro de una celulitis a la emergencia y que pesa 60 kilos. ¿Por cuánto vamos a multiplicar ese 60? ¿A cuánto le corresponderá? ¿Por cuánto? A ver, no escuché. 60 por cuánto. No escuché, no escuché. No,
05 sería, no puse atención. Ok, a 0,5, ¿no? Entonces, 60, porque es diabético tipo 2, es joven, y les indico que tiene un cuadro de celulitis, es decir, un cuadro infeccioso. Es un diabético tipo 2 con infección, eso es por 0,5. Entonces, 60 por 0,5 tendríamos una tentativa de DTDI de 30 unidades, ¿sí? Bien, una vez que hemos calculado esa tentativa de DTDI, cojo el 50%, ¿sí? El 50%, como acá se indica, el 50% corresponderá a la insulina basal y el otro 50% corresponderá a insulina ultra rápida o insulina regular administrada preprandial. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos, de las 30 unidades, el 50%, ¿cuánto es? 15. 15, ¿no es cierto? Ya, ok. Esas 15 unidades van a ser de basal. La insulina basal, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? En este caso puede ser o una NPH o una glargina, ¿sí? Por lo general, doctores, para este esquema que les estoy enseñando, este basal bolo a dosis múltiple, en este esquema que les estoy enseñando, utiliza como basal la glargina, es decir, una insulina de 24 horas, ¿sí? Que es la glargina, ¿ya? Entonces, estas 15 unidades van a ser de glargina. ¿Y qué va a pasar con las otras 15, doctores? Ustedes dirán, bueno, ¿y el otro 50% qué hacemos? El otro 50% va a ser en cambio de insulina ultra rápida o rápida, ¿sí? Vamos a poner la rápida, la regular, la cristalina, la que normalmente tenemos en los hospitales públicos, ¿sí? Esas 15 lo dividimos para 3, ¿sí? ¿Por qué para 3? Porque tiene que ser administrado preprandial en las 3 comidas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser administrado de forma equitativa, o sea, las 15 dividido para 3 nos tocará 5. Quiere decir que esas 5 unidades tienen que ser administradas antes del desayuno, 30 minutos, ¿no? Para este caso, 30 minutos, 5 unidades, 30 minutos antes del desayuno, 5 unidades, 30 minutos antes del almuerzo y 5 unidades, 30 minutos antes de la merienda. Y ahí tienen ustedes las 15, ¿sí? Y claro, las 15 también tienen que ser administrados de la insulina basal o que en este caso es la glargina, que tiene que ser administrada en horas de la mañana. Les decía, ¿no es cierto? La basal puede ser administrado o en la mañana o bedtime, que se llama, es decir, hora sueño, hora descanso. ¿Sí? Les decía que se prefiere usarla en la mañana para vigilar cualquier efecto o reacción de hipoglucemia, cosa que en la noche ya al acostarse es medio complicado estar atentos, porque el paciente ya se va a dormir, ¿sí? Entonces, sí está claro eso. De la DTDI, o sea, de toda la DTDI, el 50% es de basal, en este caso específicamente de glargina, y el otro 50% es de rápida o ultra rápida. Ese otro 50% tiene que ser dividido en 3 cantidades equitativas y deben ser administrados, si es la rápida, 30 minutos antes de cada comida. Y si es la ultra rápida, ¿cuántos minutos antes deberá ser administrada? Media hora. La ultra rápida. Media hora. No, la rápida, exacto, de 10 a 15 minutos. Si es no se confundan ultra rápida con rápida, ¿sí? La ultra rápida comienza su efecto a los 10 a 15 minutos y dura 4 horas, ¿sí? La rápida comienza a los 30 minutos y dura, ¿sí? Y dura, esta en promedio puede durar entre 6 a 8 horas al menos, ¿ok? No se confundan. La rápida, la cristalina o regular, que es la que tenemos en los hospitales públicos, esa es rápida, esa es la de los 30 minutos, ¿ok? Entonces, si es la ultra rápida, como la Lispro, como la Spart, esa tiene que ser administrado de 10 a 15 minutos antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la merienda. ¿Estamos? Y claro, la basal, no se olviden que sería administrado en horas de la mañana. O sea, en la mañana este paciente recibiría ¿cuántos pinchazos?
4. Dos, ¿no es cierto? Uno de la basal y el otro que le corresponde a la que es antes del desayuno. Y de ahí sí, solamente antes del almuerzo la rápida, antes de la merienda la otra dosis de la rápida. ¿Sí? Estamos claros en esta otra forma de preparar un basal bolo a dosis múltiple. Sigue siendo basal bolo porque utiliza 1 o 2 dosis de una basal, que en este caso es la glargina, y utiliza 2 o más dosis de la rápida, en este caso utiliza 3. En el esquema anterior que les enseñé, ¿cuántas dosis utilizábamos de rápida? En el anterior. 4. No. Dos. Dos, ¿no es cierto? Me refiero en el basal bolo, no me refiero no me refiero en el 40-20-30-10. Ese no es basal bolo, ese es otro esquema. No confundan los esquemas. Me refiero al anterior basal bolo, dosis múltiple que les enseñé. ¿Sí? Ese, en cambio, se preparaba a base de NPH y de rápida. ¿Sí? Y había, en este caso, 2 dosis de rápida. ¿Sí? Y 2 dosis de NPH también. ¿Ya? Uno, tanto AM como PM. Punto. Entonces, cuando ustedes tengan NPH a la mano, pueden usar ese esquema. Si tienen, por otra parte, la Lantus o la glargina, pueden usar, en cambio, el otro esquema que les estoy enseñando. ¿Sí? ¿Ok? Por favor, apaguemos el micrófono si no están interviniendo. Gracias. Listo, estamos claros estas dos formas de preparar el esquema basal bolo dosis múltiple. Preguntas, dudas, doctores. Hemos aprendido hasta aquí el 40-20-30-10. Hemos aprendido el sliding scale insulin e incluso les he dado una propuesta de sliding scale insulin para que lo implementen en sus hospitales, tomando en cuenta si el paciente tiene o no tiene insuficiencia renal y si el escape es antes de las comidas o ese escape que corresponde a las 10 de la noche. Les he enseñado un basal bolo a dosis simple que sale o que nace, por llamarlo así, del 40-20-30-10. Y les he enseñado dos formas de preparar un basal bolo a dosis múltiple. El uno con insulina NPH y el otro con insulina glargina. ¿Estamos claros hasta ahí? Si hay alguien, doctores, si hay alguien que me dice, no, doctor, yo de estos esquemas no puedo preparar diga ahora. Dudas, preguntas. Sí, estamos claros. Bueno. Muy bien, muy bien. Eso en cuanto a estos esquemas anteriores. Bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es... ¿Me va a preguntar algo? No le escuché. No. Sí me están escuchando todos, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ok, perfecto. Listo. Bien, entonces vamos ahora a, ojo, una situación que me falta indicarles o me parece que sí les dije. Al basal bolo, nunca le dejen solo el basal bolo que han calculado, el esquema, sino siempre dejen un coadyuvante. ¿Cuál es el esquema coadyuvante? Al basal bolo. Los escapes, ¿no? O sea, siempre en su prescripción dejen el basal bolo y abajo, a renglón seguido o a indicación seguida, dejen el esquema de insulina por cortes, ¿sí? Que ese es un esquema de salvataje, o sea, si el uno no funciona porque de pronto se quedaron un poco cortos y está haciendo hiperglucemias del paciente, como el monitoreo tiene que estar indicado preprandial y 10 de la noche, es decir, antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la merienda y 10 de la noche, estamos hablando de a nivel hospitalario. Si es que en alguno de esos 4 momentos hubiera una hiperglucemia, entonces la enfermera corrige y ustedes simplemente leen el monitoreo después de 24 horas. Siempre todo ajuste de un esquema tiene que hacerse pasado las 24 horas. Ustedes no pueden hacer un ajuste
antes de las 24 horas, a menos, ¿en qué caso? ¿En qué caso ya tienen que hacer un ajuste inmediato? Hipoglucemia. Perfecto. En caso de una hipoglucemia, ya inmediatamente antes de que se cumplan las 24 horas ya tienen que hacer un ajuste. Que en este caso les decía que por cada hipoglucemia que se haga, tiene que restarse a la DTDI, ¿cuánto? 10%. ¿Cuánto hay que restar si por cada hipoglucemia? Un 20%. 20%, ¿sí? Hay que restar un 20% de la DTDI por cada hipoglucemia. ¿Ok? Listo. Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar de la bomba de insulina. En el libro que yo les compartí, uno de mis primeros libros que fue Protocolos terapéuticos en medicina interna, me parece que está en el volumen 1, cuando hablo de diabetes mellitus, y hablo de cetoacidosis diabética, y hablo de síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Ahí existe el manejo o el protocolo de bomba de insulina. Este protocolo de bomba de insulina, ese gráfico que ustedes están viendo ahí, lo tienen en el libro. Revisen, ahí hay unos puntos clave que yo pongo en el manejo de esta bomba de insulina o en el uso de esta bomba de insulina, ¿sí? Les decía que esta bomba de insulina obviamente es o se la prepara o se utiliza para esta bomba de insulina cristalina, ¿sí? Es decir, la rápida. ¿Cómo van a preparar una bomba de insulina ustedes? Diluyen o le dicen a la enfermera que diluya 99 ml de cloruro de sodio al 0,9% con 1 ml de insulina rápida. 1 ml, ¿sí? 1 ml corresponde a 100 unidades, 100, o sea, toda una jeringuilla de esas de insulina pequeñas, ¿no? 100 unidades o 1 ml de insulina rápida más 99, ¿sí? De cloruro de sodio al 0,9%, ¿sí? Eso le preparan y pasan con bomba de infusión a razón de 0,1 unidad por kilo de peso. 0,1. Para que no estén ese rato, porque obviamente este esquema de bomba de insulina es un esquema que por lo general se usa en la terapia intensiva. Sin embargo, si yo tengo un personal entrenado, yo puedo usarlo en el piso, en hospitalización, en clínica, en cirugía, en donde ustedes quieran, pero con un personal entrenado, ¿sí? Caso contrario, tengan cuidado porque es insulina que va directo al torrente sanguíneo, o sea, no es subcutáneo. Esta insulina es de administración intravenosa, pues, ¿sí? Entonces el efecto es inmediato y el riesgo de hipoglucemia es muy alto si es que no saben manejarla, ¿ok? Entonces necesita de personal entrenado. Ahora, les decía que esta bomba de insulina por lo general se utiliza para tratar ya casos complejos, ¿sí? Casos severos. Por lo general suele usarse cuando tengo yo ya una cetoacidosis diabética, un síndrome hiperglucémico hiperosmolar en su forma moderada, severa, ¿sí? Eso por lo general. Sin embargo, ustedes podrían utilizarla si tienen niveles de glucosa superiores a 400, ¿sí? Si tienen glucosa superiores a 400, pueden usarla con la finalidad de bajar, digamos, no rápido, sino bajar de forma eficiente la cantidad adecuada, ¿ok? Ustedes dirán, ¿y cuál es la cantidad adecuada para ir bajando la glucosa? Se estima que debe ser de 50 a 70 miligramos de decilitro por hora. Eso sería una cantidad adecuada, no menos de 50 ni tampoco más de 70, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es un intervalo bastante estrecho, ¿sí? Por lo general, quien no tiene este protocolo fue adaptado de un artículo de Guillermo Umpierres. Sí les comentaba de Guillermo, es un ecuatoriano que ahora es presidente de la ADA, es presidente.
Él en un artículo denominado Terapia con insulina para el manejo de la hiperglicemia en pacientes hospitalizados, en el 2012 propuso un protocolo, ¿sí? Nosotros, mi equipo de trabajo, adaptamos el protocolo de Guillermo y un poco lo adaptamos a nuestra realidad. Claro, aparte de darle una traducción diferente, ponerle una interpretación diferente. Quien no conoce este protocolo normalmente suele ser empírico las decisiones que toma cuando está con la bomba de insulina. Me refiero a empírico porque ustedes ya ponen la bomba, ¿sí? Y de pronto la glucosa se les baja mucho y entonces el médico es, bájale 2 o súbele 1 o vuélvele a bajar 2 o suspende la bomba. Es decir, y tú dices, bueno, yo cuando fui residente, posgradista, y yo decía, bueno, ¿y en base a qué? O sea, ¿por qué le bajo 2 y por qué no le bajo 1? ¿O por qué no le bajo 3? Entonces, era como que medio subjetivo el asunto. O ¿por qué no le subo, por qué le subo 2 y no le subo 3? O le subo 1, o mejor no le subo nada. De pronto en la próxima hora ya está mejor. Es decir, eh, esas respuestas no me fueron entregadas en su momento porque realmente no existe un protocolo o una referencia al respecto. Se lo hace más bien empíricamente, ¿sí? Para que no exista ese empirismo de manejar este protocolo, ¿sí? De forma adecuada, este esquema que les comparto con ustedes les ayuda a tomar esas decisiones, dependiendo cómo esté la glucosa de ese momento en comparación con la glucosa control. ¿Sí? Y aquí nosotros, yo le pongo unas 2 flechitas y ustedes pueden ver la imagen. En la parte superior, en sentido horizontal, dice glucosa anterior, ¿sí? Y para abajo, una flecha en sentido vertical que dice glucosa control. La glucosa control es la que le van midiendo cada hora. El paciente con bomba de insulina tiene que medirse la glucosa cada hora, doctores, cada hora. No van a hacerlo cada monitoreo como los otros esquemas, ¿se acuerdan? 7, 12, 4 y 10, no. Aquí usan bomba y eso es cada hora, ¿ok? Nada de que es la madrugada, son las 12, me voy a dormir, estoy de turno, le voy nomás a dejar a las 3 de la mañana y de ahí a las 6. Cuidado, de 3 a las 4 el paciente está muerto, ¿sí? Tengan mucho cuidado, es la bomba de insulina, eso les puede bajar la glucosa de un rato al otro, ¿ya? No se confíen. Si usan bomba, háganlo muy responsablemente con un personal entrenado, ¿sí? Y no se confíen, ¿ok? Porque puede cambiar de una hora a otra hora, cambia drásticamente, no se diga en 3, 4 horas, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, les decía, esta flecha en sentido horizontal es la glucosa anterior al control y la glucosa control obviamente es la que le están haciendo ese momento, la que es cada hora, ¿sí? Ustedes tienen en ese esquema, todos estamos viendo el esquema, ¿no es cierto? Sí, doctor. Tenemos aquí en la fila, en filas, los niveles de glucosa, filas. Y en columnas, acá, acá, acá y acá, tienen cómo está la glucosa control en relación con la glucosa anterior, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, El mismo paciente que les mencionaba de 60 kilos, eh, que obviamente está con un cuadro de celulitis y que viene por una glucosa de 450, ¿sí? Este paciente no tiene cetonas en orina, tiene una gasometría normal, es decir, no está en acetoacidosis, no tiene criterios para un síndrome hiperglicémico, porque para uno de los criterios para síndrome hiperglucémico hiperosmolar es que tenga una glucosa más de 600. Este paciente tiene 450. Sin embargo, el médico de turno considera necesario o por su experticia y entrenamiento dice voy a instaurar bomba de insulina para mejorar rápidamente, obviamente, todo ese proceso infeccioso por el alto riesgo de sepsis del paciente. Perfecto.
Y el paciente pesa 60 kilos. ¿A cuánto le dirán a la enfermera que coloque esa bomba? ¿A cuánto de infusión? ¿A cuánto les dije la dosis de la bomba de insulina? 0.1. 6 por hora. Le tocaría, bueno, la dosis de 0.1 unidad por kilo, ¿sí? Eso multiplican por 60 y le sale a 6 ml hora, ¿sí? Cuando ustedes hacen la preparación de 99 de cloruro con 1 ml de insulina, cada ml corresponde a una unidad, ¿sí? Entonces, en este caso le toca a 6 unidades. Para que no estén multiplicando y pasando tiempo. Si el paciente pesa 70, le toca a 7 cc hora. Si pesa 80 kilos, le toca a 8. Si pesa 50, le toca a 5. Si pesa 40, a 4. ¿Ok? Con eso inician, doctores, ustedes. O sea, en este caso le dirían a la enfermera, licenciada, prepáreme 99 de cloruro al 0.9% más 1 ml de insulina cristalina y pásele con bomba de infusión a este paciente a 6 ml hora. El paciente arranca con 450 miligramos de glucosa, ¿sí? Y le piden que inicie a 6 ml hora. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda? Correcto, doc. ¿Alguna duda? Toda la clase. Creo que hay como No, más de doctor. más de 30 participantes. ¿Alguien? Verán que el examen creo que van a dar el día lunes. ¿Dudas? No, doctor. Ya. Ok, entonces así arrancamos, así empezamos, ¿no? A 6 ml hora. Después de una hora, porque a la enfermera le tienen que decir en la indicación, tiene que estar monitoreo de glucemia cada hora. Entonces la enfermera, como ya ve eso, después de una hora, que ya empezaron la bomba, dice, doctor, ya no está en 450, ya la glucosa bajó a 350. Ya. Entonces, en ese momento ustedes hacen el siguiente análisis. Primero, se colocan en la fila en el valor de glucosa que tengan en ese momento. O sea, la glucosa control que les dijo la enfermera estaba en ¿cuánto? En 350. ¿En dónde está 350? ¿En cuál fila me tocará? ¿Qué fila? Mayor a 2, a la segunda fila. Deme en el valor. May- mayor a 241. Perfecto. Listo. Aquí. Entonces, como tiene 350, me coloco aquí. O sea, ya estoy aquí. Ahora voy a ver ya sé la fila. Ahora voy a la columna. Entonces, voy una por una y dice, con cualquier aumento de glicemia, ¿qué pasa con la glucosa anterior? Dice, en relación, o sea, la glucosa control está en 350. ¿Qué pasa en relación a la glucosa anterior? Dice, con cualquier aumento de glucosa en relación a la glucosa anterior, ¿aumentó? En relación a la glucosa anterior, No. No, ya, no aumentó, entonces por aquí no va. O sea, esta columna descartada. Voy a la siguiente columna. La glucosa control, o sea, la 350, disminuyó menos de 50 en relación a la anterior. ¿Bajó menos de 50? No. No, no es cierto, porque la anterior estaba en 450, esta está en 350. Entonces, por aquí tampoco va, descartada esta columna. Voy a la siguiente. Dice, la glucosa control disminuye mayor o igual a 50, pero menos de 70 en relación a la anterior. ¿Bajó más de 50? Sí. ¿Pero menos de 70? No. No. Entonces, por aquí no va tampoco. Vamos a la última. Dice, la glucosa control disminuye más de 70 en relación a la anterior. ¿Cuánto bajó? 100. Bajó 100, ¿no es cierto? Entonces, ya, es esta, en esta columna es. ¿Qué me dice? Entonces, ahora sí, ya encontré la columna y la fila, que en este caso es todo esto. Dice, ¿qué nos dice? Dice, reducir la bomba de insulina al 75% del valor previo.
Reducir la bomba de insulina al 75% del valor previo. ¿Cuál es el 75? ¿Cuál es? Perdón, un segundito. Perdón la interrupción. A ver, entonces les decía, estábamos aquí, ¿no? ¿Cuánto es el 75% de qué valor? ¿De qué valor voy a calcular el 75%? De 6. De 6. ¿Cuánto es el valor del 75% de 6? 4.5. Perfecto. Entonces dice, reducir la bomba de insulina al 75% del valor previo. El valor previo estaba ¿en cuánto? En 6. Ahora, ¿en cuánto le voy a dejar? 4.5 unidades. Ok, ahora le voy a dejar entonces a 4.5. ¿Sí se dieron cuenta? Esta tablita les dice todo, todo. Solo tienen que saber moverse en la fila y en la columna adecuada y les da las respuestas de lo que tienen que hacer. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? Y asimismo, entonces le bajan ahora a 4.5. Y asimismo continuamos. Qué sé yo, le dicen ya a la enfermera, ¿sabe qué, licenciada? Como bajó 100, y eso es mucho, el protocolo me dice que debo bajar el 75%. Bájele a 4.5, por favor. Entonces le baja a la enfermera a 4.5 y después de una hora el control ya no está en 350, ahora está en 370. Me ubico entonces primero ¿en dónde? En la fila. ¿En cuál fila me ubico? Con 370, la glucosa control. Más de Segunda fila. 241. Mayor de 241. Me ubico en la misma fila, ¿no es cierto? Porque todavía no tengo un valor por debajo de eso. Bien, ¿Sí estamos claros? Ya. Ahora bajó de 350, ahora está en 370. Entonces dice, con cualquier aumento de la glucemia, ¿aumentó la glucosa en relación a la anterior? Sí. Sí, ¿no es cierto? Antes tenía 350, ahora tengo 370. Entonces aquí me quedo. Entonces ya tengo la columna y ya tengo la fila. ¿Qué me dice? Aumentar la bomba. Aumentar la bomba 3 unidades. 3 unidades hora. Estaba en 4.5. Ahora, ¿cuánto le voy a decir a la enfermera que le ponga? 7.5. 7.5. 5. Perfecto. Ahora le digo, licenciada, ¿sabe qué? Bajó solo 20 en esta primera hora. Perdón, no bajó, subió. Subió 20. Subió 20. ¿Sabe qué? Súbale nomás ahora a 7.5. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ustedes van haciendo los ajustes, los cambios en relación a, lógicamente, cómo se vayan presentando las glucosas control. ¿Sí? ¿Alguna duda? Doctor, el control estaría con glucosas capilares, ¿no? Con glicemias capilares. Sí, sí, los controles de cada hora son glucosas capilares. Ajá. Ya. Sí, Doctor, disculpe, una pregunta. dígame. Lo anterior era para los pacientes que estaban en clínica, ¿no? ¿Y solo se le puede aplicar la insulina vía subcutánea o también la podemos hacer intravenosa? ¿En cuál? ¿En cuál esquema? Aquí hablemos de esquemas. Porque verá, hasta aquí el ¿Puede único ser la de esquema, base o hasta aquí el único esquema que le he dado para insulina intravenosa es este que le estoy dando ahorita, que es la bomba de insulina. Todos los otros esquemas son subcutáneos, todos. a todos, todos? Ah, ya. Gracias. Solo este de la bomba de insulina es intravenoso. Es el único. ¿Alguien más?
Tengo una pregunta. En el caso de que tengamos un paciente que con con el primer bolo de infusión ya tenemos un control de la glicemia, ¿suspendemos o lo mantenemos con el mismo No, ciclo? no, a ver, no lo entendí. ¿Que con el primer qué? Con el primer bolo que nosotros damos, que calculamos, ya obtenemos una glicemia normal, o sea, ya nos baja la glicemia a 180. Ujú. ¿Suspendemos ya la bomba? No, no, no todavía, no. No funciona así. Pero ¿con cuánto partimos? Hay que ver con cuánto partimos de glucosa. Por ejemplo, con este mismo paciente que tenemos un nivel de glicemia de 450 y le ponemos las 6 unidades de entrada y este paciente baja el nivel a sus niveles normales, ¿qué puede suceder o no? Bueno, medio raro que suceda a menos que esté con insuficiencia renal y que las 6 le signifique una megadosis, primero. Pero sin embargo, ojo que no debe bajar así la glucosa, ¿no? Si ustedes muchas veces vemos que entró con 500 y después de una hora está en 120, eso no es un éxito, ¿sí? Eso más bien es perjudicial. No pueden bajar ustedes la glucosa así de drásticamente porque pueden provocar un edema cerebral, ¿sí? Es decir, pasan de un medio hipertónico a un medio hipotónico de una forma abrupta y eso se traduce en edema cerebral y el paciente puede hacer una herniación transtentorial por incremento obviamente de la presión intracraneal. Tendrán cuidado. Sí, no pueden bajar así de golpe. Por eso hay una meta que es de 50 a 70 miligramos de cilitro. Sin embargo, vamos a aplicar el caso que usted me da a nuestro cuadro, a nuestro protocolo. ¿Le parece? Ya, supongamos que Ya, doctor. supongamos que estábamos en 7.5, ¿ya? Disculpe, doctor, no se le- ¿Perdón? Apaguemos el micrófono, por favor, los que no están interviniendo. Ya, supongamos que estamos en 7.5, doctora, ¿no? Estamos en 350, en 7.5, y resulta que el próximo control me llama la atención y la glucosa está en 180, ¿ya? Entonces voy a usar mi protocolo. 180, ¿en qué fila me ubico? Me ubico acá. ¿No es cierto? ¿Sí? Aquí estoy, ¿no? 181, 210. En 180 tengo acá. Bueno, pongámosle, creo que me dijo 180 que estaba la glucosa. Ya, 180. Ya, 180. Me quedo acá. Obviamente la columna dice la glucosa control disminuye más de 70. Fue este, ¿no es cierto? Sí. Por ende, tengo que bajar el 75%. Usted tiene que bajar el 75%. Todavía no puede suspender. Ahora, en este punto, cuando hay una glucosa, doctora, cuando hay una glucosa o cuando ya nuestro control alcanzó un valor menos de 250, ¿sí? En algún control, usted tiene que cambiar la hidratación. Por lo general, estos pacientes cuando están con las glucosas muy altas, obviamente uno está hidratando con cloruro, ¿no es cierto? Y al menos si está en cetoacidosis, en síndrome hiperglicémico, uno está utilizando cloruro y en cantidades importantes. Las guías de la ADA hablan de 200, 250 ml hora. Sin embargo, eso muchas veces puede ser un valor bastante, digamos, bastante grande, porque no vamos a comparar la superficie corporal de un norteamericano, de un europeo. Apaguen los micrófonos, por favor. Apaguemos los micrófonos. Y aquí a mí me toca el jueves, amor. Y tengo el fin de semana libre. No podemos seguir si no apagan los micrófonos. Ok, a ver. Les decía que
Cuando ya tengamos un nivel de glucosa por debajo de 250, ¿sí? Debo cambiar la hidratación. Y la hidratación que normalmente venía llevando nuestro paciente hasta ese momento era con cloruro de sodio. Les decía que en las guías encuentran hidrataciones de 200, 250 ml hora. Sin embargo, eso ya llevado a la práctica puede significar gran cantidad de líquidos. Al menos les sugiero quedarse con 125, 150 ml hora, siempre y cuando el paciente no sea insuficiente cardíaco, renal o hepático, ¿sí? En cuyo caso, si es que es el caso que tenga esas insuficiencias, redúzcanse al 50%, ¿sí? De la hidratación que le corresponda. ¿Ok? Por obvias razones, ¿no? Bien, entonces, si ya baja de 250, usted tiene que hacer las siguientes intervenciones. Primero, le dice a la enfermera que ya no le dé solo cloruro. Ya tiene que cambiar, usted ya tiene que cambiar la hidratación y ahora le va a dejar, primero tiene que hacer una evaluación de electrolitos, ¿sí? Tiene que hacer una evaluación de sodio y potasio. ¿Por qué? Cuando un paciente está con bomba de insulina, como la insulina, ustedes recordarán cuando les enseñé La potasio. exacto, a la potasio al interior de la célula, ¿no es cierto? Cuando les enseñé el rol metabólico, el rol de la insulina en el control metabólico, veíamos que la insulina lo que hace es almacenar la glucosa, meterla a la célula en forma de glucógeno, pero la glucosa no entra sola, se va llevando el potasio del medio plasmático, ¿no es cierto? Entonces, paciente con bomba de insulina, créanme que a la postre, a la larga, al pasar las horas, es hipocalemia casi segura, ¿sí? Entonces tienen que estar alertas del potasio. Y claro, también del sodio, porque como están mandando gran cantidad de cloruro de sodio, los hallazgos más frecuentes suele haber una hipernatremia y una hipocalemia, ¿sí? Entonces, eso tienen que manejar, ¿ya? Por lo general, entonces, eso les va a permitir hacer los ajustes de las hidrataciones, ¿no? De las hidrataciones. Por ejemplo, si el paciente ya está en hipernatremia, que por lo general ya en ese punto podría ser el caso, si está en hipernatremia, ustedes tienen que dejar ya no una solución isotónica, pues, sino ya tienen que dejar una solución hipotónica. Es decir, ya no una solución al 0,9%, sino una solución al 0,45%, ¿ya? Y eso se consigue pasando por un lado solución salina y por el otro dextrosa al 5% en agua, pero en Y, pues, ¿sí? Es decir, sí, hemos visto la llave de 3 vías, ¿no es cierto? Ya, por una de esas vías está pasando 1000, bueno, o sea, está pasando el cloruro al 0,9. Ahí pueden ponerle los electrolitos. Los electrolitos se prefiere poner en el cloruro, no en la dextrosa, ¿sí? En el cloruro. Entonces, si está en hipernatremia e hipocalemia, el potasio, ¿en dónde le van a poner? Le van a poner ahí en el cloruro, ¿sí? Y por la otra entrada de la llave de 3 vías, en cambio, estará pasando la dextrosa al 5% en agua, ¿sí? Asimismo, la bolsita de 1000, ¿ya? Entonces, supongamos el paciente está a 120 ml hora. Ustedes le pueden dejar 60-60, ¿sí? O 40-60. O sea, la idea es que lleguen a sumar los 120 ml hora, ¿ya? 60-60 u 80-40, pueden hacerlo, ¿ya? Por lo general, el paciente necesita al menos un aporte de 50 gramos de glucosa, ¿sí? Eso es al menos 1000 en 24 horas de una solución glucosada. Entonces, menos de 40 ml hora no pueden dejarle. Entonces, si está a 120, pueden dejarle 80 de la una con 40 de la otra. Sumado entre las dos, se hace 120, ¿sí? Estamos. Eso en el contexto de que fuera o estuviera en hipernatremia. Si está el sodio normal, entonces simplemente le dejan una dextrosa en cloruro, ya no en Y, sino el clásico suero que conocemos, ¿no? De dextrosa al 5 en cloruro de sodio, el que viene unido, ¿sí? Y ya no hace falta dejarle en Y, ¿ok?
La idea es que, ¿cuál es el mensaje? Con glucosa menos de 250, doctores, ustedes ya cambian de haberle dado solo solución a darle ya una hidratación que lleve dextrosa, ¿sí? ¿Sí está claro eso? Ese es el mensaje. Esa es la primera intervención que tienen que hacer. Y la otra intervención, doctores, la otra intervención que tienen que hacer ustedes es bajar al 50% su bomba de insulina, ¿sí? Lo que en ese momento, a lo que esté ese momento. Si está a 6, ahora le van a dejar en 3. Si está a 8, le van a dejar a 4. Esas dos intervenciones tienen que hacerse cuando el paciente baja de 250 la glucosa. ¿Estamos? ¿Dudas? En algunas guías de la ADA, porque esto ya nos estamos metiendo un poco en el manejo de la cetoacidosis y de el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. En algunas guías dice, cuando sea cetoacidosis, cámbiale la hidratación cuando baje de 250. Y cuando sea síndrome hiperglucémico hiperosmolar, bájele o cámbiale cuando esté menos de 300. Hacen esa diferenciación, pero para que no se hagan lío ustedes, con menos de 200 apliquen estas intervenciones que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, pilas, dos intervenciones. Uno, cambiar la hidratación por una que tenga dextrosa. Ya dependerá de si van en Y o va una sola, dependiendo de cómo estén los electrolitos. Se prefiere que ustedes cuando inician bomba de insulina hagan un control de electrolitos por lo menos cada 4 a 6 horas, ¿sí? Cada 4 a 6 horas, para que vayan evaluando cómo está ese sodio, cómo está ese potasio, ¿no? Porque ya les digo, la bomba de insulina se jala potasio que da miedo, ¿sí? Entonces tendrán cuidado. ¿Qué más? Entonces, dudas hasta ese momento, hasta ahí. No, usted estaba hablando de una solución de 0.45% y nos quedamos ahí porque ya hicimos otras diluciones. O escuché Ya, lo que les decía mal. es que, bueno, yo tengo una solución, la solución clásica que conocemos es al 0,9%, ¿no es cierto? Esa solución es isotónica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doc. Ya, en la hipernatremia, ojalá ya podamos también tener el curso de trastornos de los electrolitos. En una hipernatremia, ¿cómo bajo yo ese sodio? Ese sodio se baja o bien con agua libre, o bien con dextrosa al 5% en agua, o bien con una solución al 0,45. ¿Sí? Ahora usted dirá, pero doctor, ¿yo de dónde me saco una al 0,45 si no hay? Si a duras penas hay la del 0,9 en los hospitales públicos y quiere que me consiga una al 0,45. No hay, pero puede prepararle, pues. ¿Cómo le prepararía una al 0,45? 500, 0,9 con agua destilada. Bueno, el doctor propone, dice, en 1000, le voy a quitar 500 porque tendría que trabajar eso sobre la de 0,9, ¿no es cierto? Le quitaría los 500 y le llenaría los otros 500 con agua destilada. Es válido. En teoría es válido. Pero ahí hay algunos problemas. ¿De dónde me saco el agua destilada? ¿No es cierto? No siempre está disponible. Tiene que ser agua estéril. Segundo, entre el saca y mete de los sueros puede haber contaminación, ¿sí? Y una inoculación directa de bacterias al torrente sanguíneo, ¿ya? Es decir, existen algunos problemas, ¿ya? En teoría es válido, sí, de acuerdo. Ahora, la idea es que, sí, la mezcla, en definitiva, tendría que diluirle, ¿no es cierto? Ahora, en lugar de diluirle afuera, prefiero diluirle en el torrente sanguíneo, o sea, el momento que se encuentran en las llaves de 3 vías. ¿Qué tal si pongo por un lado la dextrosa al 5% en agua, los 1000, ¿no es cierto? Y en el otro lado, o sea, en Y, el cloruro al 0,9. Como en el un lado está la dextrosa al 5
en agua. La dextrosa al 5 en agua tiene 1000 de agua y 50 gramos de glucosa. Como tengo la bomba de insulina, la insulina hará su trabajo metiendo esa glucosa, almacenándola en forma de glucógeno y a la final me queda 1000 de agua. Y esos 1000 de agua va a diluir los 1000 del cloruro al 0,9, ¿no es cierto? Pero no lo estoy diluyendo afuera del torrente, sino se irá diluyendo el momento que se vayan encontrando en las llaves de 3 vías. No ve que va a ser simultáneo, va a estar pasando en Y. Sí le cachó. Sí, más o menos como una solución al medio que, bueno, decía el compañero. Una solución al medio es la isotónica. Ya. Esta es solución hipotónica, hipo. ¿Sí? Sino que en lugar de diluirle afuera, o sea, en el ambiente externo, le estoy haciendo que se encuentren en la llave de 3 vías y se vaya y entre diluyéndose, mezclándose, ¿sí? Ya, doctor. Por un lado los 1000 de 1000 de agua y por el otro lado, sino que ahí, claro, a veces las enfermeras saben ponerle grito en el cielo. Si hay enfermeras, ya mismo me hablan. Saben poner el grito en el cielo y claro, no es culpa de ellas, ¿no? Sino que aquí necesitas 2 bombas de infusión, porque una para la dextrosa al 5 en agua y la otra para el cloruro. Entonces, este paciente necesita, claro, dos hidrataciones simultáneas con 2 bombas de infusión, aunque claro, en la UCI se ve maravillas, ¿no? Ahí pueden estar hasta 10, a veces 10 bombas ahí mismo, pero a veces no hay pues las bombas. A lo mucho hay para algunos, están contaditas para los pacientes y claro, ponerle una bomba más, entonces a veces, ya les digo esto por experiencia, alguna vez yo dejé esa prescripción y la enfermera me dijo, no, doctor, es que para ahorrarme la bomba le puse mejor dextrosa en cloruro. Y es lo mismo. Dije, ¿por dónde es lo mismo? No es lo mismo. Cuidado, se confunden. Una cosa es dextrosa al 5 en cloruro y otra cosa es poner dextrosa al 5 en agua, por un lado, y por otro lado es cloruro al 0,9, ¿sí? Son 2 cosas diferentes. Parecería que resultaría lo mismo poner dextrosa al 5 en cloruro, pero no. La dextrosa al 5 en cloruro tiene 154,000 equivalentes de sodio, 154 de cloro y 50 gramos de glucosa, ¿sí? No estoy contando los 1000 de agua de la dextrosa al 5. Esos 1000 ya le diluye a los otros 1000, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces no es lo mismo, cuidado, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Gracias, doctor. Ok. Doctor, el paciente que estamos en el ejemplo, iniciamos insulina directo ya con infusión continua o previamente le administramos un bolo. Perdón, no le escuché muy bien. O previamente administramos un bolo a la infusión previa continua. Ah, ya, verás, en las guías de la ADA te sugieren, de hecho, empiezan el algoritmo con un bolo. Y el bolo te dicen igual a 0,1 unidades por kilo. Entonces, en este caso, si pesas 60 kilos, tendrías que darle un bolo de 6 unidades. Incluso ellos hablan de intravenoso, que el bolo tiene que ser intravenoso. Sí podrías hacerlo, pero en mi experiencia te digo, podrías ese bolo reemplazarle por un corte, ¿sí? Y paralelo a eso, estás preparando ya tu bomba de insulina. Esa dosis, ese bolo de insulina intravenosa te puede bajar demasiado la glucosa, ¿sí? Entonces, yo te sugiero que al inicio, supongamos ya viene el paciente, a la emergencia, te topas con una glucosa de 500, de 600, hidrátale a ese paciente, ¿sí? Mientras le hidratas, primero, una vez que ya le has hidratado, ¿sí? Ya te vas planteando ya el ponerle la bomba de insulina. Primero hidrátale, sí, un poco. Obviamente no retrases mucho, ¿no? No es que, doctor, ya van 6 horas, ya voy pasando 4000 de líquidos y no le baja la glucosa. Chuta, no, cuidado, ¿no? No pretenderás bajarle la glucosa solo con agua. Cuidado, ese es otro error. ¿Sí? Eso es otro error. Yo te digo que la hidrates, pero porque muchos de estos pacientes están hipotensos, pues no ves que la hiperosmolaridad
¿sí? Prácticamente genera esta hiperosmolaridad, genera deshidratación celular, pues, ¿sí? Entonces, y el paciente puede estar en hipotensión. Muchos de estos pacientes están hipotensos. Entonces, esos bolos son para hidratarle, no para bajarle la glucosa. Cuidado, vas a querer bajarle una glucosa de 500, de 600 solo con agua. No. Tienes que, le hidratas al paciente, se sugiere que debes pasarle un bolito o una cantidad de líquidos de 20, 30 ml por kilo. Y una vez que has hecho eso, ahí sí le inicias la bomba de insulina. ¿Sí? Lo del bolo, para darte contestación a lo tuyo, las guías sí te hablan de ese bolo. Sí puedes hacerlo, o sea, sí podrías. Y yo al menos, yo te hablo de mi práctica, yo no les doy ese bolo. Prefiero ponerle un escape, un corte, y mientras tanto le estoy hidratando al paciente, hasta ponerle ya la bomba de insulina. Una vez que he terminado de hidratarle, le hago un nuevo control de glucosa para saber ya con cuánto parto, ahora sí, y de ahí sí continúo, pero ya tiene adentro insulina subcutánea que me va a actuar un poquito más lento. Pero eso es algo mío. Como te digo, en las guías sí te habla de ese bolo a 0.1 unidad por kilo intravenoso, antes de la bomba. Sí te habla. ¿Alguna otra duda? Todavía nos falta, ¿no? Aló, buenas noches, doctor. Todavía no, buenas noches. Todavía no terminamos de hablar de bomba, ¿no? Sí, dígame. Doctor, quería preguntarle, mire, en las terapias intensivas se usan mucho los bolos de insulina. ¿Qué tiempo se cambia? Usted sabe que la insulina tiene un tiempo de vida. ¿Cada qué tiempo tiene que cambiarse esta infusión? Gracias. Ok, por lo general se estima que cada 8, cada 12 horas renueven esa infusión, ¿sí? Cada 8 o cada 12 horas. Cada 8 o cada 12 horas. Obviamente para que no vaya modificándose mucho su bioequivalencia y sus características farmacocinéticas, ¿no? Por, obviamente, la exposición a un medio externo y todas esas situaciones. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, doctor, la hidratación previa a iniciar la bomba de insulina, ¿con qué debemos hacerlo y en qué tiempo debemos terminar la hidratación hasta que se inicie la bomba de insulina? Bueno, previo al inicio de la bomba de insulina, pásele a su paciente un bolo de 20 a 30 ml por kilo. ¿Sí? De 20 a 30 ml por kilo le pasa un bolo, si es que no es insuficiente cardíaco, renal o hepático. Si es que tiene insuficiencia renal, hepática o cardíaca, no le pase 20 a 30, sino pásele la mitad, 50%. O sea, ya no 20 a 30, sino de 10 a 15. ¿Sí? Una vez que le ha pasado ese bolo, ahí inicia la bomba de insulina y le deja el mantenimiento. El mantenimiento le calcula a 30 a 50 ml por kilo. De 30 a 50. ¿Sí? ml por kilo. Ese es el cálculo de mantenimiento. ¿Sí? Es decir, si pesa 70 kilos, ¿sí? Y le quiere iniciar a 40, 7 por 4, 28, 2.800, más o menos, ¿sí? A eso, claro, habrá que sumar, a eso habrá que sumar, por favor, no se olviden, pérdidas insensibles que son entre 800 a 1.200. Es decir, estos 30 a 50 ml por kilo es de mantenimiento, pero tienen que sumar unos 800 más de pérdidas insensibles. ¿Ok? Es decir, a ese paciente de 70 kilos, 7 por 3, 21, le estará, y a eso más 800, le estará tocando como unos 3.000 más o menos. ¿Sí? Eso en 24 horas. Con eso le mantendría hasta que ya le baje la glucosa a menos de 250, porque a ella le toca cambiar la hidratación ya no solo con cloruro, sino con una solución con dextrosa, ¿no? Como les había mencionado. ¿Ok? Listo, doctor, gracias.
¿Alguna otra duda? En caso de lo más frecuente que se altere es el potasio. En el caso que nos encontremos con un paciente con menos de 3.3 y lo que nos dicen es que no iniciar insulina con menos de sus valores previa corrección, efectivamente se realiza así en la práctica, es decir, esperamos a corregir el potasio para proceder a iniciar insulina o se inicia ya insulina antes de No, la corrección del potasio. tienen que primero hacer una corrección del potasio, ¿sí? La corrección del potasio es clave previo al inicio de la bomba de insulina, ¿ok? Tienen que primero estar, ¿por qué? Porque la bomba de insulina te va a bajar más, te va a depletar más ese potasio, pues. Entonces, primero se sugiere pasar una carga de potasio y después le dejas ya el mantel, porque la carga de potasio lo puedes pasar en 3-4 horas. Mientras tanto, estás con insulina subcutánea, que obviamente no vas a tener ese mismo efecto, y después ya le dejas el mantenimiento ya con potasio para que no se te vaya bajando a medida que va avanzando la bomba de insulina. Uh-huh. Se debe hacer la corrección del potasio. Uh-huh. Ya. Doctores, vamos a tener un pequeño receso de unos 5 minutos, por favor. Sí, 5 minutos. Y retomamos, ¿no? Listo.
Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Ya, sí visualizamos la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Perfecto. Entonces, vamos con algunas otras consideraciones dentro de lo que es la bomba de insulina, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos en el contexto de un paciente que hemos iniciado bomba, sabemos la dosis, sabemos cómo preparar la bomba, sabemos qué tenemos que hacer antes de empezar la bomba, tenemos que hidratarlo, tenemos que estar pendientes de los electrolitos, sabemos qué tenemos que hacer cuando ya la glucosa baja a 250, ¿sí? Este cuadro o esta tabla nos permitirá movernos en cuanto a filas y columnas y tomar las decisiones de qué hacer con esa bomba de insulina dependiendo cómo esté la glucosa control en relación a la glucosa anterior. Ahora, la parte más importante y quizás bastante decisiva en el contexto de, digamos, del control metabólico y es ese salto entre lo que es la bomba de insulina a un esquema de insulina subcutánea. Miren que hacer ese pequeño paso de saltar de la bomba de insulina a un esquema de insulina subcutáneo puede marcar el éxito o el fracaso de horas de trabajo, ¿sí? Qué sé yo, alguien de ustedes está de turno y resulta que manejó el protocolo, pero perfectamente y entregó el turno con glucosas de 130, 140, 150, es decir, perfecto, pero no pudieron dar ese salto a esquema de insulina subcutáneo y nuevamente se dispararon las glucosas a 300, 400. Prácticamente si eso sucede, botaron al suelo todo el trabajo y todas las horas de trabajo del médico anterior, ¿sí? Y tienen que empezar desde cero. Entonces, para que eso no ocurra, doctores, debemos ser muy cautos en este proceso transicional. Primero, identificar cuándo es el momento de pasar ya de bomba a insulina subcutánea. Para yo pasar de bomba a insulina subcutánea, debo tener, doctores, al menos, escúchenme bien, al menos 6 controles de glucosa dentro de la meta intrahospitalaria. ¿Cuál es la meta intrahospitalaria de glucosa? Menos de 180. 110, 180. Entre 110 a 180, ¿sí? Es decir, yo necesito 6 controles, y aquí viene la parte más interesante, consecutivos, ¿sí? ¿Cada cuánto estábamos haciendo los controles cuando estábamos con bomba de insulina? Cada hora, ¿sí? Quiere decir que yo necesito 6 horas o 6 controles de glucosas dentro de la meta consecutivas. Es decir, que si yo voy con 3 dentro de la meta y la cuarta ya se salió de la meta, ya empiezo desde cero, ¿sí? Deben ser 6 controles consecutivos dentro de la meta. Cuando yo ya encuentre esa dosis de la bomba de insulina que me permita tener esos 6 controles dentro de la meta, esa es la dosis con la cual yo voy a hacer el cálculo siguiente, ¿sí? Supongamos que el paciente está con 1.5 cc hora, esa bomba, y con ese 1.5 ustedes alcanzaron 6 controles consecutivos de glucosas dentro de la meta, es decir, entre 110 y 180, ¿ya? ¿Qué van a hacer con ese 1.5? Ese 1.5 lo van a multiplicar por 6, ¿sí? Por 6. Luego ese valor lo van a multiplicar por 4. Nuevamente, hagan ese cálculo. Supongamos que se estabilizó en 1.5. 1.5 por 6. 9, Y eso por 4. 36.
Perfecto. A ese valor que les dé, ese 6 y ese 4 es constante, doctores. ¿Sí? Ese 6 y ese 4 es constante. A ese valor le van a restar el 20%. Ese 20%, esa resta es por seguridad, para evitar una hipoglucemia. Es un margen de seguridad. 36 por 0,20. 7.2. Y reste 36 menos 7 nos da 29, 28. ¿Sí? Ese 28 sería mi DTDI. Pero ya no es tentativa. Esa DTDI es ya definitiva. Porque ojo que ya es con la que alcancé estabilidad. ¿Sí? Esa es mi DTDI. 28. ¿Sí está claro de dónde salió el 28? Al 36, Sí, doctor. al 36 le resté el 20%. ¿Sí? Y ese es el DTDI. ¿Y qué hacía ya después con el DTDI yo? Una vez que tengo la DTDI. 4.2. ¿Cómo? No le escuché. ¿Qué hago ya con ese 28? Puedo iniciar un esquema 40, 20, 30 días. Exacto. Puedo iniciar un esquema de los otros. Punto. Puedo iniciar un esquema de los otros, pero ya no inicien el 40, 20, 30, 10, porque ese ya mejor salten directo a un basal bolo. ¿Sí? Salten ya a un basal bolo. ¿Sí? El 40, 20, 30, 10, háganle cuenta que es como una bomba de insulina, pero para casos más leves. ¿Sí? Entonces, pero ese esquema sería equivalente a una bomba de insulina, pero para casos más leves, a pesar de que, bueno, es subcutáneo, pero haría las mismas veces casi. En todo, aquí ustedes deben saltar de la bomba, deben saltar a un basal bolo, ¿sí? Salten a un basal bolo a dosis múltiple, doctores, ¿ya? Basal bolo a dosis múltiple. Siempre salten a un basal bolo a dosis múltiple, ¿ok? Entonces, una vez que ya tengan esos 6 controles consecutivos, hagan el cálculo de un basal bolo a dosis múltiple. Ahora, este basal bolo, claro, la primera dosis, ¿a qué hora le toca? Pues de la subcutánea. ¿A qué hora le toca? 7 de la mañana, ¿no es cierto? O sea, media hora antes del desayuno le tocaría la primera inyección. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Qué tal si la bomba de insulina ustedes ya alcanzaron la estabilidad a las 2 de la mañana? Porque puede darse, ¿no? O sea, que de pronto a las 2 de la mañana fue su último control, su sexto control y está perfecto, está dentro de la meta. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué se les ocurre? A las 2 de la mañana ya alcanzaron. ¿Será que le ponen a las 2 de la mañana la primera dosis de la subcutánea? ¿Qué dicen? Podríamos mantenerle con dosis de escape hasta ya iniciar el esquema basal bolo múltiple en la mañana. No dosis de escape, no. Eso, dosis de escape, sería como ir a ciegas. ¿Para qué vas a retroceder a una dosis de escape si ya tienes una bomba de insulina tituladita, ya lista? ¿Qué creen que haría? Seguir con la bomba, pues. Seguir con la bomba hasta las 7 de la mañana, que ya le tocaría la primera dosis. La regla te pide 6 controles, mínimo. Si tienes 10, 11, ya no hay problema, pues mejor todavía. ¿Sí? Pero la idea es avanzar un poquito más hasta que ya sea la hora de administrarle la subcutánea, que sería 7, 7:30 de la mañana, o sea, media hora antes del desayuno. ¿Sí? Entonces te alargas un poco más con la bomba nomás. Ahora, supongamos que ya te alargaste con la bomba y ya son las 7 y ya le dices a la enfermera, licenciada, póngale por favor, supongamos, me voy a inventar, que le tocó 20 de NPH con 6 de rápida, ¿ya? En la mañana. Entonces ya le pone la licenciada 20 de NPH, 6 de rápida.
aquí viene un detalle que también te puede significar el éxito o el fracaso. No suspendas la bomba de insulina todavía. No suspendas. La bomba de insulina se suspende 2 horas después de haber puesto la primera dosis de subcutánea. 2 horas después. ¿Sí? Uno de los errores más comunes es que como le pusiste la subcutánea, le suspendes la bomba de insulina. ¿Sí? Ese es un error. No te olvides que la NPH que le estás poniendo ese rato o la Lantus, recién a qué hora, en cuánto tiempo va a hacer efecto. ¿En cuánto tiempo hará efecto? A las 2 horas. Recién a las 2 horas. ¿Qué crees que va a pasar en esas 2 horas si le suspendes la bomba de insulina? Puede haber un pico de hiperglicemia. En esas 2 horas se te hace pedazos el paciente. Otra vez esa glucosa se trepó a 300, o sea, no hiciste nada. ¿Sí? Entonces ten cuidado. De lo que pones la bomba, de lo que pones la dosis de insulina subcutánea, recién a las 2 horas le dices a la enfermera suspenderale a las 2 horas, no antes, a las 2 horas, ¿sí? Y de ahí ya te quedas con el basal bolo y con el esquema de cortes como coadyuvante. Y le vas titulando a penitas. A veces ya no hace falta porque ya tienes la DTDI definitiva, ¿sí? Pero a veces por ahí uno que otro escape, por ahí un ajuste mínimo en las 24, 48 horas siguientes y listo. Quedó la DTDI definitiva de ese paciente. Y saltaste ya a insulina subcutánea. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ojo. No te olvides que en ese punto vamos a estar con ¿qué hidratación? Con dextrosa al 5% en agua. En agua o en cloruro, dependiendo cómo estén los electrolitos. ¿Sí? En ese punto, cuando el paciente ya va a comer, cuando ya le pones la subcutánea, quiere decir que el paciente en 30 minutos ya va a desayunar, pues. ¿Sí? Entonces, por favor, en ese punto ya tienes que cambiar, cuando el paciente ya va a comer, debes ya cambiarle la hidratación o bien dejarle ya con cloruro o solo con DISH, ¿sí? Te sugiero que le dejes con mantenimiento todavía, pero con cloruro nada más, solo cloruro. No te olvides de cambiarle porque así, sí, porque ojo, aquí también es otro error. Está con dextrosa, ya está comiendo y la glucosa obviamente comiendo y con dextrosa se te va a subir la glucosa, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado. Y el momento que ya le pones la subcutánea, quiere decir que ya va a comer el paciente, le cambias la hidratación nuevamente a cloruro y le dices a la enfermera que le suspenda la bomba, pero en 2 horas. En 2 horas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No se van a olvidar de esos pequeños detalles. ¿Sí? Son pequeños detalles que a la final el impacto es grande. ¿Ok? ¿Dudas, Sí, doctor? ¿Dudas? Doctor, una pregunta. Una vez que iniciamos ya las dosis subcutáneas, ¿cuántas horas o bueno, cuántos días es recomendable mantenerle al paciente en hospitalización? Basándonos solo en las glucosas. A ver, no te entendí. A ver, repítele. Una vez que suspendo la bomba de insulina, inicio con el esquema basal bolo a dosis múltiple. Pero entiendo que en ese momento el paciente no se va a la casa. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo mínimo debemos mantenerle al paciente hospitalizado con ese esquema antes de darle el alta? Ya, todo esquema que tú implementes, siempre debes evaluarlo a las 24 horas. ¿Sí? Todo esquema. Entonces tú antes de las 24 horas no podrías mandarle a ese paciente. Tendrías que ver cómo te va o te funciona ese nuevo esquema 24 horas. ¿Sí? Entonces, si en tus próximas 24 horas tuviste que hacer un pequeño ajuste, tendrás que evaluar ese ajuste en 24 horas hasta ya tener un monitoreo dentro de las metas. ¿Sí?
Por lo general, como te digo, cuando ya pasa eso, como ya la DTDI de la bomba es mucho más, digamos, precisa, a lo mucho tendrás que hacer por ahí 1 o 2 escapes máximo, máximo. Ese paciente, si ya no tienes nada más que corregir, o sea, controlar infecciones o nada, porque obviamente puede estar hospitalizado ya no por la glucosa, sino por otras cosas, pues. Pero si no fuera ese el caso, si solamente estuviera por esa parte metabólica y ya está comiendo y todo, solo es cuestión de unas 24 o 48 horas más y listo. Listo, gracias, doctor. Ujú. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Perfecto, ahí nos vamos a quedar en el día de hoy, ¿no? Nos vemos de aquí el día jueves. Por favor, el día jueves a las 7 de la noche nos conectamos, ¿no? Gracias por su atención, que tengan una buena noche. Gracias. hasta Gracias. mañana. Igual, doctor, gracias. Gracias. Gracias, doctor.